Storyteller World. El aire denso de la madrugada merideña se colaba entre las rendijas de la ventana de la hacienda La Esperanza, cargado con el aroma profundo y terroso del café en flor. En la casona de tejas rojizas, donde el tiempo parecía discurrir a un ritmo pausado, Ana Isabel se movía con la gracia silenciosa de la primera luz del alba. Sus manos, suaves pero curtidas por las faenas del campo, amasaban el maíz para las arepas que reconfortarían a los peones al clarear el día. Su belleza, fresca como el rocío sobre los cafetales, iluminaba la cocina de paredes encaladas, y una melodía suave, casi un susurro, escapaba de sus labios mientras pensaba en Fernando, su amado esposo. Fernando, precisamente, ya se encontraba entre los surcos de café, la neblina aún danzando a sus pies como un espectro matutino. Cada planta era una vieja conocida, y sus manos expertas revisaban las hojas, buscando la promesa de una buena cosecha de granos rojizos. Su rostro moreno, marcado por el sol andino, reflejaba la dedicación de quien conoce la tierra y la respeta. Hijo del caporal, había aprendido desde niño el lenguaje silencioso de la naturaleza, la paciencia necesaria para cultivar el sustento. En la casa grande, aún adormilada, don Pedro comenzaba su jornada. Su figura corpulenta y su mirada firme imponían respeto. Dueño de la esperanza, había levantado su patrimonio con esfuerzo y honestidad, transmitiendo a sus trabajadores no solo órdenes, sino también el valor del trabajo bien hecho. Su ceño se fruncía ligeramente al pensar en Alejandro, su único hijo. Alejandro, mientras tanto, dormía plácidamente en su habitación, ajeno al esfuerzo que sostenía la hacienda. Sus sueños, seguramente, estaban poblados de fiestas y risas fáciles, ecos de las noches de derroche que tanto lo complacían en la ciudad. La carrera de ingeniería civil que cursaba en la Universidad de Mérida era una excusa más para alejarse de la disciplina del campo, y sus avances académicos se medían en semestres incompletos y promesas incumplidas. La sombra de sus mentiras y manipulaciones se extendía sutilmente sobre la armonía de la hacienda, contrastando con la rectitud de su padre. En el corredor, el señor Hernán, mano derecha de don Pedro, observaba el despertar de la finca con una calma experimentada. Su lealtad hacia el patrón era inquebrantable, forjada en años de trabajo codo a codo. Había visto crecer a Fernando y admiraba su dedicación, pues en él reconocía el fruto de su propia crianza. Sus ojos, astutos y observadores, captaban los pequeños detalles que escapaban a otros, siempre alerta para mantener el buen funcionamiento de la esperanza. 5 vidas entrelazadas en el corazón de una hacienda cafetera, un microcosmos donde la laboriosidad y la sencillez coexistían con la indolencia y el engaño. En estas primeras luces del día, nadie imaginaba los giros inesperados que el destino urdía para ellos, los secretos ocultos bajo la sombra de los cafetales y las tensiones silenciosas que pronto comenzarían a florecer, tan intensas y aromáticas como el café de la esperanza. La inmensidad de la esperanza no solo se medía en la extensión de sus cafetales y siembras, sino también en la estratégica distribución de sus edificaciones. La finca abarcaba desde el pie de cuesta, donde los terrenos se suavizaban antes de alzarse, hasta la parte más escarpada de la montaña, un reino verde e inaccesible para los vehículos motorizados. Enclavadas en el inicio de esa montaña, en una zona algo apartada pero rodeada por la promesa de la cosecha y el verdor de las siembras, se alzaban 2 casas sencillas pero acogedoras. A unos 70 metros la una de la otra, estas viviendas eran un privilegio otorgado por don Pedro, una para Fernando y Ana Isabel, un hogar modesto que bullía con la energía de la joven pareja, la otra para el señor Hernán, un remanso de soledad desde que enviudara, pero siempre vigilante sobre el pulso de la hacienda. Ambas casas,
aunque retiradas, eran el corazón latente de la parte productiva de la finca. Muy distinta era la casa grande, el epicentro de la hacienda, que se erguía orgullosa cerca de la carretera principal. Su ubicación era estratégica, facilitando el acceso y la distribución. Imponentes patios de secado se extendían a su alrededor, alfombras de granos de café esperando el sol para completar su transformación. Junto a ellos, depósitos robustos guardaban los sacos de café, esperando su momento para partir al mercado. Para la ardua tarea de la recolección de los terrenos montañosos, donde ningún camión podía aventurarse, la finca contaba con una robusta caballería de bestias de carga, mulas, burros y caballos acostumbrados a los senderos empinados y las cargas pesadas. Cada elemento, cada construcción tenía su propósito en la compleja y eficiente maquinaria de la esperanza. El rugido sordo de motores potentes había roto la paz habitual de la esperanza la noche anterior. Alejandro, con su séquito bullicioso de amigos citadinos, había llegado como una tromba, trayendo consigo el eco lejano de discotecas y un aire de despreocupación que contrastaba con la laboriosa atmósfera de la finca. El flamante carro último modelo, un alarde de lujo que desentonaba entre los caminos de tierra, ahora dormía aparcado frente a la casa grande, orgulloso testimonio de una noche de excesos. Otros vehículos, igualmente ostentosos, lo acompañaban, como aves de paso ruidosas que habían aterrizado en un nido ajeno. El señor Hernán, cuyo ojo avisor no perdía detalle, había notado la llegada tardía y el jolgorio que se había prolongado hasta altas horas de la madrugada. Conocía bien el automóvil de Alejandro, un capricho costoso que don Pedro había reprobado en silencio. Ahora, al despuntar el sol, el caporal observaba los rastros de la celebración. Botellas vacías, disimuladas tras los maceteros de la terraza, risas apagadas que aún flotaban en el aire y el personal de servicio moviéndose con cautela, intentando restaurar el orden perturbado. Dentro de la casona, Alejandro se revolvía entre las sábanas, el peso de la noche anterior oprimiéndole las sienes. La luz tenue que se filtraba por las cortinas le quemaba los ojos y un sabor amargo le invadía la boca. La resaca, vieja conocida, lo tenía de mal humor, irritable, con el simple hecho de existir. Los murmullos lejanos del servicio y el canto matutino de los pájaros le crispaban los nervios. Quería silencio, oscuridad, la promesa de un olvido momentáneo que la fiesta le había ofrecido y que ahora le cobraba factura con creces. Sus amigos, diseminados por las habitaciones de huéspedes, compartían un malestar similar. Algunos gemían en voz baja, otros intentaban ahogar su sed con el agua fresca dispuesta en las mesas de noche. El espíritu festivo de la noche anterior se había evaporado, dejando tras de sí un pozo de agotamiento y fastidio. Alejandro finalmente logró incorporarse, la cabeza punzándole a cada movimiento. Se miró al espejo y el reflejo le devolvió la imagen de un rostro hinchado, ojeroso, muy alejado del joven engreído que disfrutaba de los halagos en los ambientes nocturnos de la ciudad. Un gruñido escapó de sus labios mientras se dirigía al baño, buscando alivio en una ducha fría. Mientras el agua helada le azotaba la piel, un pensamiento sombrío cruzó su mente. Sabía que su padre no aprobaría esta visita inesperada, este despliegue de frivolidad en un lugar donde la disciplina y el trabajo eran sagrados. Tendría que dar explicaciones, inventar alguna excusa plausible para justificar su presencia y la de sus amigos. Una habilidad en la que, lamentablemente, era bastante diestro. Sin embargo, la mirada silenciosa pero penetrante del señor Hernán siempre lo incomodaba, como si el caporal pudiera ver a través de sus máscaras y desvelar la verdad oculta tras sus palabras. Ese fin de semana en La Esperanza había comenzado con la resaca de la noche de fiesta, pero prometía traer consigo una tensión palpable y quizá el inevitable enfrentamiento con la sobria realidad de la hacienda y las expectativas de su padre. La cabeza de Alejandro latía al ritmo de un tambor desafinado.
Necesitaba con urgencia, casi vital, algo que aplacara la tormenta desatada por el licor. La cocina, pensó, sería el santuario de las aspirinas. Arrastrando los pies y con los hombros encorvados por el peso de la resaca, giró la esquina del pasillo con la vista clavada en el suelo. Fue entonces cuando la encontró, Ana Isabel, con las manos enharinadas y el cabello recogido en una trenza pulcra, se preparaba para hacer agua de panela con limón. La luz que se filtraba por la ventana la bañaba, resaltando la suavidad de sus rasgos y la gracia natural de sus movimientos. Alejandro se detuvo en seco, el pálido rostro transformándose en una mueca de sorpresa. Por un instante, la pulsada de su sien y el sabor amargo en su boca se desvanecieron por completo. La belleza sencilla y luminosa de Ana Isabel lo deslumbró, arrebatándole el aliento y la molestia. Sus ojos, que un momento antes solo veían sombras y dolor, ahora la recorrían con una intensidad que hizo que Ana Isabel sintiera un leve ardor en las mejillas. Un sonrojo delicado tiñó su piel, y sus ojos, al cruzarse brevemente con los de Alejandro, se llenaron de una mezcla de sorpresa e incomodidad. Alejandro, que ya le había echado el ojo en ocasiones anteriores, siempre de lejos y con disimulo, no era hombre de perder una oportunidad. A pesar de la cruda, o quizás precisamente por ella, su instinto manipulador se activó. Enderezó la espalda, una sonrisa pícara asomó en sus labios, y con un tono molesto que intentaba ser galante, soltó una frase que pretendía ser un cumplido, aunque sonaba un intento burdo de coqueteo mañanero. Ana Isabel, con la delicadeza que la caracterizaba, no tardó en buscar una excusa. Murmuró algo sobre el pan que se quemaba o una tarea urgente en la huerta, y con una ligereza que la hizo parecer casi etérea, se escabulló de la cocina, dejándolo solo. Alejandro se quedó en el umbral, una mueca pícara distorsionando su rostro hinchado. La aspirina había quedado olvidada. Su mente, aunque aún nublada por la resaca, ya maquinaba. Había lanzado la primera piedra, y el juego apenas comenzaba. El sol ya elevado sobre los picos andinos derramaba su luz dorada sobre la montaña, revelando la intrincada topografía de la Esperanza. Fernando, con la camisa de lino empapada en sudor y sus músculos tensos por el esfuerzo, abría camino entre las hileras de cafetos, sus pasos firmes enfundados en botas de caucho y seguros sobre la tierra húmeda. La faena del campo era una danza constante con la naturaleza, un pulso rítmico de azadón y machete, de manos que tocaban la tierra y el follaje con reverencia. Los surcos de café, frijol y cambur se extendían ante él. Cada planta, una promesa, un sustento, cada hoja, un testamento al esfuerzo. El trabajo era agotador. El aire, denso y cargado con el perfume de la tierra recién removida, se adhería a él. El sol caía a plomo y el cansancio era una bruma que comenzaba a envolver sus extremidades. Sin embargo, en medio de la fatiga, el corazón de Fernando latía con una fuerza que trascendía el esfuerzo físico. Su mente, pese a la dureza de la jornada, volaba hacia Ana Isabel. Ella era su ancla, su refugio, la luz que disipaba cualquier sombra de cansancio o preocupación. Recordaba la sonrisa en su rostro al amanecer y el suave roce de su mano, la melodía de su voz mientras se movía por la casa. Ana Isabel no era solo su esposa, era el motor de su vida, la inspiración que le daba sentido a cada gota de sudor, a cada músculo adolorido. Anhelaba con toda su alma construir una familia grande, que los gritos y risas de muchos hijos llenaran los rincones de su humilde hogar. Quería darles todo lo que estuviera a su alcance, lo mejor de sí mismo y de lo poco que poseían, incluso si para ello tuviera que empeñar su propia vida. Ese pensamiento, esa promesa silenciosa, lo llenaba de una determinación férrea. La imagen de Ana Isabel se superpuso a la de los cafetos, tan vívida y real que sintió la necesidad de protegerla. Un instinto primario se despertó en su pecho. Por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, se permitiría que nadie se la arrebatara.
Era suya, su compañera, su futuro, y la defendería con la misma tenacidad con la que protegía sus cultivos de las plagas y de las inclemencias del tiempo. El sudor, antes solo un signo de esfuerzo, ahora era una manifestación de su compromiso. El campo no era solo su trabajo, era el cimiento de su hogar, el lugar donde forjaría el porvenir que tanto anhelaba para él y su amada Ana Isabel.